¿Sabías que la pobreza no es el plan de Dios para tu vida? Muchas personas han creído durante años que ser pobre es algo normal o incluso un destino impuesto por Dios, pero eso es una gran mentira. Dios quiere que prosperes, que tengas lo suficiente para vivir con dignidad y que aún puedas bendecir a otros con tu abundancia. Pero aquí está la clave. La prosperidad no llega por casualidad. La Biblia nos da principios claros sobre cómo salir de la escasez y entrar en la provisión de Dios. Y hoy vamos a revelarte esos principios paso a paso, para que puedas aplicarlos a tu vida y ver una transformación real. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo muy importante ahora mismo. ¡Alto! Haz esto antes de seguir viendo el video. Si este video está apareciendo para ti, esto no es una coincidencia. Dios quiere cambiar tu vida financiera, pero primero necesitas tomar acción. Quiero que hagas 3 cosas inmediatamente. 1. Suscríbete al canal ahora mismo. No esperes, no lo dejes para después. Toca el botón de suscripción y activa las notificaciones. 2. Da me gusta a este video. YouTube recomienda los videos que reciben interacción rápida, así que si quieres que este mensaje llegue a más personas, haz clic en me gusta ahora. 3. Escribe en los comentarios: Señor, yo recibo la prosperidad que tú tienes para mí. Si no haces esto ahora mismo, corres el riesgo de que este mensaje no vuelva a aparecer para ti y pierdas la oportunidad de recibir esta revelación. Dios quiere hablar contigo hoy. Haz tu parte y demuestra tu fe con acción. La mentira que ha mantenido a millones de personas en la pobreza. Durante generaciones, muchas personas han creído que la pobreza es algo espiritual, que ser pobre es una señal de humildad o incluso una prueba que Dios impone. Pero, ¿realmente eso es lo que la Biblia dice? No. Dios nunca diseñó al ser humano para vivir en escasez. De hecho, desde el principio, Dios estableció un modelo de abundancia. Veamos lo que dice Deuteronomio 28, 11, 12. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará el fruto de tu vientre, el fruto de tu ganado y el fruto de tu tierra. El Señor abrirá para ti su buen tesoro, los cielos, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Esto no es pobreza, esto es prosperidad. Dios promete bendecir la obra de tus manos, lo que significa que Él quiere multiplicar lo que haces, no verte en miseria. Entonces, ¿por qué muchas personas no prosperan? Si la Biblia es clara sobre la voluntad de Dios para nuestra prosperidad, ¿por qué tantas personas siguen atrapadas en la escasez? Hay varias razones, pero aquí están las 3 principales. Falta de conocimiento bíblico sobre prosperidad. Muchas personas nunca han sido enseñadas sobre lo que Dios dice acerca del dinero. Mentalidad de pobreza heredada de generaciones anteriores. Frases como, los ricos son malos, el dinero es la raíz de todos los males, Dios quiere que yo sufra, han sido repetidas por años y han creado una mentalidad de escasez. No aplicar los principios correctos para salir de la pobreza. La fe sin acción no sirve de nada. Dios nos da principios que debemos aplicar si queremos ver resultados. ¿Cuáles son esos principios? Esto es exactamente lo que vamos a descubrir a lo largo de este video. Lo que aprenderás.
En este mensaje hoy vamos a estudiar los 7 pasos bíblicos para romper con la pobreza y activar la prosperidad en tu vida. Vamos a hablar sobre cómo romper con las creencias que te mantienen en escasez. El poder del diezmo y las ofrendas en tu vida financiera. Cómo transformar tu mentalidad y empezar a pensar como alguien próspero. La clave para trabajar con excelencia y multiplicar tus ingresos. Cómo administrar correctamente el dinero que Dios pone en tus manos. La importancia de sembrar e invertir de acuerdo con los principios de Dios. Y cómo orar y declarar la provisión divina sobre tu vida. No solo hablaremos de teoría. Te daré ejemplos prácticos y testimonios de personas que han aplicado estos principios y han visto resultados impresionantes. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Si has vivido en escasez hasta ahora, quiero que hagas algo importante. Decide que hoy será el día en que todo empezará a cambiar. Este mensaje no es solo para motivarte, es una revelación de Dios para que tomes acción y salgas del ciclo de pobreza. Filipenses 4:19 dice, Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios tiene riquezas para ti. Dios tiene abundancia para ti, pero necesitas abrir tu corazón, renovar tu mente y empezar a caminar en los principios que activan su provisión. Hoy vamos a comenzar con el primer paso, romper con las creencias limitantes sobre el dinero. Muchas personas no prosperan porque sin darse cuenta tienen pensamientos que bloquean la bendición de Dios en su vida. Si alguna vez has escuchado o creído frases como el dinero es malo, si soy pobre, soy más espiritual. Dios no quiere que tengamos riquezas. Entonces necesitas urgentemente escuchar lo que viene a continuación. Porque hasta que no rompas esas ideas equivocadas, no podrás recibir la abundancia de Dios. Vamos a comenzar con el primer paso para romper la pobreza en tu vida. No te vayas, porque lo que viene ahora puede cambiar tu destino financiero para siempre. No capítulo anterior, vimos que Deus não quer que você viva na pobreza. A escassez não é um plano divino, mas uma consequência da falta de conhecimento e da não aplicação dos princípios corretos. Agora, precisamos responder uma pergunta essencial. O que a Bíblia realmente ensina sobre prosperidade? Muitas pessoas acreditam que o dinheiro é algo ruim, que a riqueza é pecado, ou que para ser um verdadeiro cristão é necessário viver na escassez. Mas isso é uma mentira que tem mantido milhares de pessoas presas a uma vida de dificuldades financeiras. A verdade é que Deus quer que você prospere. 1. A diferença entre riqueza e avareza. Antes de falarmos sobre como alcançar prosperidade, é importante entender a diferença entre riqueza e avareza. A Bíblia nunca condena a prosperidade, mas alerta contra o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10 diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Perceba que o problema não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. Deus não quer que o dinheiro se torne um ídolo na sua vida, mas Ele deseja que você tenha recursos suficientes para viver bem e ajudar outras pessoas. Provérbios 10:22 confirma isso. A bênção do Senhor enriquece e com ela Ele não traz desgosto. Ou seja, a prosperidade que vem de Deus não causa sofrimento, nem nos afasta da presença dele.
2. O plano de Deus sempre foi de abundância. Desde o princípio, Deus criou a humanidade para viver em abundância e não em miséria. Gênesis 1:28 nos mostra a primeira ordem que Deus deu ao homem: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Deus criou um mundo cheio de recursos e riquezas, e Ele ordenou que o ser humano dominasse sobre a criação e prosperasse. Isso significa que a pobreza nunca fez parte do plano original de Deus. O problema começou quando o pecado entrou no mundo e trouxe desordem, escassez e maldição sobre a terra. Mas a boa notícia é que Cristo veio para nos restaurar e nos devolver o direito de viver na abundância de Deus. João 10:10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não quer apenas que você sobreviva. Ele quer que você tenha uma vida plena e abundante em todas as áreas, incluindo a financeira. 3. Exemplos bíblicos de pessoas prósperas. Se a riqueza fosse algo pecaminoso, então Deus não teria abençoado muitos dos seus servos com grande prosperidade material. Aqui estão alguns exemplos de personagens bíblicos que foram extremamente prósperos. Abraão, o homem que Deus tornou extremamente rico. Gênesis 13:2 diz: Abraão era muito rico em gado, prata e ouro. E Deus escolheu Abraão para ser o pai de uma grande nação e o abençoou com riquezas. Mas repare em um detalhe importante. Abraão não buscou riquezas, ele buscou a Deus, e a prosperidade foi consequência. Salomão, o rei mais rico. Da história 1 Reis 10:23-24, descreve a riqueza de Salomão. O rei Salomão era o mais rico e sábio de todos os reis da terra. Todo mundo queria vê-lo para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Salomão pediu sabedoria a Deus e, como consequência, recebeu riquezas incomparáveis. Esse é um princípio importante. Quando buscamos a sabedoria de Deus primeiro, a prosperidade nos acompanha. Jó, um exemplo de restauração financeira. Jó perdeu tudo em um momento de provação, mas a Bíblia diz que Deus restaurou sua prosperidade e deu a ele o dobro do que tinha antes. Jó 42:10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que possuía antes. Isso nos ensina que Deus tem o poder de restaurar tudo aquilo que foi perdido. Se você já enfrentou perdas financeiras, creia que Deus pode te restaurar e te levar a um nível ainda maior. 4. O que a Bíblia ensina sobre como alcançar prosperidade. Agora que vimos que Deus deseja nossa prosperidade, surge a pergunta: o que devemos fazer para viver essa realidade? A Bíblia nos dá vários princípios, e nos próximos capítulos vamos explorar 7 passos bíblicos para romper com a pobreza e ativar a abundância de Deus. Mas antes, vejamos algumas orientações diretas da palavra sobre prosperidade. Provérbios 3:9-10. Honre ao Senhor com seus bens e suas primícias. Honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho novo. Aqui vemos o princípio da fidelidade financeira que exploraremos mais à frente. Josué 1:8. A obediência à palavra traz prosperidade. Medite neste livro da lei de dia e de noite, para agir conforme tudo o que está escrito nele. Então, os seus caminhos prosperarão
e você será bem-sucedido. A obediência aos princípios de Deus sempre resulta em bênçãos e sucesso. Provérbios 22, 29. O trabalho diligente leva à prosperidade. Vês um homem hábil no seu trabalho? Ele será promovido ao serviço do rei e não trabalhará para gente obscura. O esforço, a excelência e a dedicação são chaves para alcançar grandes oportunidades. Conclusão: prosperidade é um princípio espiritual. A Bíblia nos ensina claramente que Deus deseja que seu povo prospere. A riqueza em si não é pecado. O pecado é colocar o dinheiro acima de Deus. Muitos servos de Deus foram extremamente prósperos e usaram sua riqueza para cumprir propósitos divinos. A prosperidade não acontece por acaso. Há princípios que devemos seguir para ativá-la. Nos próximos capítulos, vamos explorar os 7 passos bíblicos para que você possa romper a pobreza e ativar a prosperidade de Deus em sua vida. O primeiro passo é romper com as crenças erradas sobre dinheiro. Muitas pessoas não prosperam porque carregam mentiras que foram ensinadas a elas desde a infância. Se você já ouviu frases como "o dinheiro é sujo", "ser rico é pecado", ou "se eu ganhar muito dinheiro, vou me afastar de Deus", então precisa urgentemente ouvir o próximo capítulo. Vamos falar sobre como quebrar essas crenças e renovar sua mente para que você esteja pronto para receber a prosperidade de Deus. Não saia ainda. O que vem agora pode mudar completamente sua vida financeira. En el capítulo anterior, vimos que Dios quiere que prosperes y que la Biblia está llena de principios sobre cómo alcanzar la abundancia. Pero hay un problema. Muchas personas nunca experimentan esa prosperidad porque tienen creencias erróneas sobre el dinero. La mentalidad equivocada sobre las finanzas es una de las principales razones por las que las personas permanecen en pobreza. Y aquí está la verdad. Si no cambias tu mentalidad, no importa cuánto dinero ganes, seguirás atrapado en la escasez. En este capítulo aprenderemos cómo romper esas creencias limitantes y desarrollar una mentalidad bíblica sobre la prosperidad. 1. ¿Qué son las creencias limitantes y cómo nos afectan? Las creencias limitantes son pensamientos negativos sobre el dinero que nos han enseñado desde niños y que aceptamos como verdad sin cuestionarlas. Por ejemplo, ¿alguna vez has escuchado frases como estas? El dinero es la raíz de todos los males. Los ricos son personas malas y egoístas. Dios quiere que suframos para aprender. Si quiero ser un buen cristiano, debo conformarme con lo poco que tengo. Ser pobre es más espiritual que ser rico. Si alguna de estas frases te parece familiar, es posible que tengas creencias limitantes que te impiden prosperar. 2. La mentira más grande. El dinero es malo. Mucha gente cree que el dinero es algo malo porque han escuchado este versículo fuera de contexto. 1 Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, y algunos por codiciarlo se han desviado de la fe y se han causado muchos sufrimientos. Pero nota algo importante, la Biblia no dice que el dinero es malo, dice que el amor al dinero es peligroso. El dinero es solo una herramienta. Lo que hagas con él es lo que realmente importa. Por ejemplo, si usas el dinero para bendecir a los demás, es algo bueno. Si usas el dinero para cumplir el propósito de Dios, es algo bueno. Si usas el dinero con avaricia y egoísmo, ahí es donde se convierte en un problema. El problema
Nunca ha sido el dinero, sino la actitud del corazón hacia él. 3. ¿Cómo nacen las creencias limitantes sobre el dinero? Las creencias limitantes no aparecen de la nada. Son el resultado de años de influencia de nuestro entorno. Veamos algunas de las fuentes más comunes de estas creencias erróneas. 1. La familia. Desde pequeños escuchamos frases como «No hay dinero para eso». Nosotros no somos ricos, no podemos darnos esos lujos. Las personas ricas explotan a los pobres. Cuando crecemos en un hogar con escasez, es fácil desarrollar una mentalidad de pobreza y resignación. 2. La sociedad y la cultura. Las películas, las noticias y las redes sociales nos han enseñado que los ricos son corruptos, malvados, egocéntricos. Mientras tanto, nos muestran que los pobres son humildes y buenas personas. Este mensaje nos hace creer inconscientemente que ser rico es malo y que estar en pobreza nos hace mejores personas. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia nos muestra que hay ricos buenos y ricos malos, al igual que hay pobres buenos y pobres malos. La riqueza no define el carácter de una persona. Lo que importa es cómo usamos lo que Dios nos da. 3. Experiencias personales. Si en el pasado sufriste problemas financieros, es posible que hayas desarrollado pensamientos como «Nunca saldré de la pobreza. No importa cuánto trabaje, siempre estaré endeudado. La prosperidad es para otros, pero no para mí». Estas experiencias pueden hacer que creas que nunca podrás cambiar tu situación financiera. Pero aquí está la verdad. Dios puede cambiar tu historia, pero necesitas renovar tu mente primero. 4. ¿Cómo cambiar la mentalidad de escasez por una mentalidad de abundancia? Para experimentar la prosperidad que Dios tiene para ti, primero debes transformar tu manera de pensar. Romanos 12:2 dice, «No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente». Esto significa que, si quieres prosperar, debes cambiar tu manera de pensar sobre el dinero. Aquí hay 3 pasos clave para lograrlo. 1. Identifica tus creencias limitantes. Hazte estas preguntas. ¿Qué me enseñaron sobre el dinero cuando era niño? ¿Tengo miedo de tener dinero porque creo que me alejará de Dios? ¿Creo que la riqueza es solo para algunas personas y no para mí? Escribe todas las creencias negativas que tengas sobre el dinero y enfréntalas con la verdad de la palabra de Dios. Reemplaza las mentiras con la verdad de Dios. Aquí hay algunas creencias falsas y lo que la Biblia dice al respecto. Ser pobre es más espiritual. Dios da el poder para hacer riquezas. Deuteronomio 8:18. Dios quiere que suframos en escasez. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. No debo pedirle a Dios por mis finanzas. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Mateo 7:7. Dios quiere que vivamos en abundancia, no en miseria. 3. Declara la prosperidad de Dios sobre tu vida. La Biblia nos enseña que nuestras palabras tienen poder. Proverbios 18:21 dice, «La muerte y la vida están en poder de la lengua». Si siempre dices, «Soy pobre», nunca tendré suficiente. El dinero no es para mí. Entonces, eso es lo que atraerás a tu vida. En cambio, declara con fe, «Dios es mi proveedor y no me faltará nada. Soy un hijo de Dios y la prosperidad está en mi herencia».
La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Tus palabras crearán la realidad en la que vives. Conclusión: renueva tu mente y prepárate para prosperar. Hemos aprendido que las creencias limitantes pueden bloquear nuestra prosperidad. El dinero no es malo, lo malo es amarlo más que a Dios. Dios quiere que renovemos nuestra mente y cambiemos nuestra forma de pensar sobre las finanzas. Debemos declarar la verdad de Dios y rechazar las mentiras que nos han enseñado. El siguiente paso en este camino hacia la prosperidad es aprender sobre la fidelidad financiera con Dios. Dios ha establecido principios de siembra y cosecha que garantizan la provisión en nuestra vida. En el próximo capítulo veremos cómo el diezmo y las ofrendas pueden abrir las puertas de la abundancia en tu vida. No te vayas. Lo que viene a continuación puede cambiar tu destino financiero para siempre. En el capítulo anterior aprendimos que las creencias limitantes sobre el dinero pueden bloquear la prosperidad que Dios tiene para nosotros. Ahora que hemos renovado nuestra mente, es momento de dar un paso más y entender uno de los principios más poderosos para activar la abundancia en nuestras vidas: la fidelidad financiera con Dios. Mucha gente pide prosperidad, pero no quiere seguir los principios de Dios sobre el dinero. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden, y cuando honramos sus principios financieros, Él abre las ventanas de los cielos para bendecirnos. En este capítulo aprenderemos cómo la fidelidad financiera desbloquea la provisión divina y nos permite vivir en abundancia. 1. ¿Qué significa ser fieles a Dios con nuestras finanzas? Ser fieles a Dios en nuestras finanzas significa administrar el dinero de acuerdo con sus principios. Esto incluye poner a Dios en primer lugar en nuestras finanzas, diezmar y dar ofrendas como un acto de obediencia y gratitud, ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da. La Biblia nos dice en Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Si queremos que Dios nos confíe más recursos, debemos demostrar que somos fieles con lo que ya tenemos. 2. El principio del diezmo, clave para la prosperidad. Uno de los temas más debatidos en la iglesia es el diezmo. Algunas personas dicen que ya no es necesario, otras lo ven como una carga, pero la realidad es que el diezmo es un principio espiritual que sigue vigente y que trae bendición. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí Dios nos da una promesa poderosa. Si somos fieles en traer el diezmo, Él abrirá las ventanas de los cielos. Derramará bendición en nuestra vida hasta que sobreabunde. Este es el único lugar en la Biblia donde Dios nos dice: prueba esto y verás. Dios no necesita nuestro dinero, pero el diezmo es una prueba de nuestra fe y nuestra fidelidad. Cuando diezmas, estás demostrando que confías en Dios como tu proveedor y no en tu propia capacidad. 3. ¿Qué sucede cuando no somos fieles con Dios? Muchas personas luchan financieramente porque han ignorado este principio espiritual.
Veamos lo que dice Malaquías 3, 8, 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque me habéis robado toda la nación. Dios dice claramente que cuando retenemos lo que le pertenece a Él, nos estamos robando a nosotros mismos la bendición. No diezmar no significa que Dios nos va a castigar, pero sí significa que estamos cerrando las puertas de la provisión y bloqueando la prosperidad. Muchas personas dicen, no puedo diezmar porque tengo muchas deudas. Cuando gane más dinero, empezaré a diezmar. Dios sabe que no me alcanza. Él entenderá. Pero la realidad es que el diezmo no es algo que damos cuando nos sobra, sino una prueba de fe que hacemos primero. 4. Testimonios de personas que fueron fieles y vieron la mano de Dios. La fidelidad financiera no es solo teoría. Es un principio que muchas personas han aplicado y han visto resultados reales. Aquí hay dos historias impactantes. Historia 1. María y la multiplicación de sus ingresos. María era una mujer que trabajaba en una empresa, pero su salario no le alcanzaba para cubrir todas sus necesidades. Durante años nunca diezmó porque pensaba que no podía darse el lujo de hacerlo. Pero un día escuchó una enseñanza sobre la importancia de la fidelidad financiera y decidió comenzar a diezmar, aunque le costara. Para su sorpresa, en 1707, menos de un mes, recibió un aumento inesperado en su salario. Después de 6 meses de fidelidad, su jefe le ofreció una promoción con un sueldo el doble de lo que ganaba antes. Ella entendió que cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él se encarga de nuestra provisión. Historia 2. Pedro y la liberación de deudas. Pedro tenía muchas deudas y siempre decía, cuando pague todo, empezaré a diezmar. Pero sus deudas nunca desaparecían y cada mes surgían nuevos problemas. Un día, un amigo le dijo, no puedes esperar a salir de las deudas para ser fiel a Dios. Empieza ahora. Pedro decidió dar el paso de fe y comenzó a diezmar, aunque tenía miedo de que el dinero no le alcanzara. Para su sorpresa, en menos de un año, Dios abrió nuevas oportunidades de negocio para él y pudo pagar todas sus deudas. Este testimonio nos enseña que cuando somos fieles en lo poco, Dios nos confía mucho más. 5. ¿Cómo empezar a ser fiel a Dios en tus finanzas? Si nunca has practicado la fidelidad financiera, aquí hay 3 pasos para comenzar. 1. Haz un compromiso con Dios. Decide que pase lo que pase, honrarás a Dios con el diezmo. No esperes a tener suficiente. Empieza con lo que tienes ahora. 2. Aparta el diezmo primero. Antes de pagar cuentas o gastar dinero, separa el 10% para Dios. La fidelidad comienza cuando ponemos a Dios en primer lugar. 3. Confía y observa lo que Dios hará. Dios es fiel a sus promesas. Cuando obedeces, verás su mano proveyendo de formas inesperadas. 6. Conclusión. La fidelidad abre puertas de bendición. Hemos aprendido que la fidelidad financiera es clave para activar la prosperidad de Dios. El diezmo es un principio bíblico que sigue vigente y trae bendición. Dios nos desafía a probarlo en este principio y promete abrir las ventanas de los cielos. Muchas personas han visto milagros financieros cuando decidieron ser fieles en sus finanzas.
Si quieres ver la provisión de Dios en tu vida, empieza hoy. No sigas reteniendo lo que le pertenece a Dios. En el próximo capítulo hablaremos sobre cómo desarrollar una mentalidad de abundancia para atraer la prosperidad de Dios. Muchos cristianos siguen atados a la mentalidad de pobreza, aunque diezmen y trabajen duro. Pero hay un secreto que lo cambia todo. No te vayas. Lo que viene a continuación puede transformar tu vida financiera para siempre. En el capítulo anterior, aprendimos que la fidelidad financiera es una clave fundamental para activar la prosperidad en nuestra vida. Pero hay algo más que necesitamos entender. Nuestra mentalidad determina nuestra realidad financiera. Muchas personas oran, diezman, trabajan duro, pero siguen atrapadas en la escasez porque su mentalidad aún está programada para la pobreza. Aquí está la verdad. No puedes vivir en abundancia si sigues pensando como alguien en escasez. En este capítulo aprenderemos cómo renovar nuestra mente y desarrollar una mentalidad de abundancia basada en la palabra de Dios. 1. ¿Qué es la mentalidad de abundancia? La mentalidad de abundancia es una forma de pensar alineada con la provisión y las promesas de Dios. Esto significa que crees y confías en que Dios es tu proveedor y que Él tiene más que suficiente para suplir todas tus necesidades. Filipenses 4:19 dice: «Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Si Dios tiene riquezas en gloria, ¿por qué seguimos pensando que debemos conformarnos con la miseria? La pobreza no es solo una condición financiera, es una forma de pensar que nos mantiene atrapados en la escasez. Jesús dijo en Marcos 9:23, «Al que cree, todo le es posible». Si crees en escasez, atraerás escasez. Si crees en abundancia, atraerás abundancia. Tu mentalidad determina lo que recibirás en tu vida. 2. Diferencia entre mentalidad de pobreza y mentalidad de abundancia. Veamos algunas diferencias clave entre estas dos formas de pensar: mentalidad de pobreza, mentalidad de abundancia. Cree que nunca es suficiente. Cree que Dios es su proveedor y siempre habrá más. Se enfoca en lo que le falta. Se enfoca en lo que tiene y en lo que puede multiplicar. Vive con miedo a perder lo que tiene. Confía en que Dios siempre traerá provisión. Ve el dinero como algo malo. Ve el dinero como una herramienta para cumplir el propósito de Dios. Culpa a otros por su situación financiera, toma responsabilidad y busca soluciones con la ayuda de Dios. Si te identificas con la mentalidad de pobreza, no te preocupes. Dios puede renovar tu mente y enseñarte a pensar de manera diferente. Pero el primer paso es reconocer que necesitas un cambio. 3. ¿Cómo se forma una mentalidad de escasez? La mentalidad de pobreza no aparece de la nada. Se forma a través de años de enseñanza equivocada, experiencias difíciles y pensamientos negativos, repetitivos. Veamos algunas de las causas más comunes. 1. Lo que nos enseñaron de niños. Desde pequeños, muchas personas escucharon frases como: «No hay dinero para eso», «Nosotros somos pobres y siempre seremos así». Dios quiere que seamos humildes y conformistas. Cuando crecemos escuchando estas ideas, las aceptamos como verdad y programamos nuestra mente para la escasez. 2.
Experiencias pasadas. Si has vivido dificultades financieras, es posible que hayas desarrollado pensamientos como nunca tendré suficiente. No importa cuánto trabaje, el dinero nunca alcanza. Es imposible salir de esta situación. Estos pensamientos se convierten en un ciclo destructivo que nos mantiene atrapados. 3. Miedo al fracaso. Muchas personas tienen miedo de tomar riesgos financieros porque han visto a otros fracasar. Este miedo los paraliza y evita que aprovechen las oportunidades de prosperar. Pero la Biblia nos dice en 2 Timoteo 1:7: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Si queremos prosperar, debemos romper con el miedo y confiar en que Dios nos guiará. 4. ¿Cómo renovar tu mente y adoptar una mentalidad de abundancia? La buena noticia es que no importa cuántos años hayas vivido con una mentalidad de escasez, Dios puede transformar tu manera de pensar. Aquí hay 3 pasos clave para renovar tu mente y empezar a pensar en abundancia. 1. Reemplaza las mentiras con la verdad de Dios. Debes identificar las mentiras que has creído sobre el dinero y reemplazarlas con lo que dice la Biblia. Siempre seré pobre. Dios me da el poder para hacer riquezas. Deuteronomio 8:18. Si tengo mucho dinero, me alejaré de Dios. La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Es mejor ser pobre y humilde. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Tus pensamientos determinan tu destino. Si sigues repitiendo pensamientos de escasez, seguirás viviendo en escasez. Pero si empiezas a declarar la verdad de Dios, tu realidad comenzará a cambiar. 2. Habla y declara. Palabras de abundancia. Tus palabras tienen poder. Proverbios 18:21 dice: La muerte y la vida están en poder de la lengua. Si siempre dices, no tengo dinero, nunca voy a salir de las deudas, no me alcanza para nada, estás profetizando pobreza sobre tu vida. En cambio, empieza a declarar: Dios suple todas mis necesidades. Soy próspero y bendecido. Las riquezas de los impíos vienen a mí. Cuando hablas en fe, Dios responde a tus declaraciones. 3. Actúa como alguien que cree en la abundancia. No basta con cambiar tus pensamientos y palabras, también debes actuar. Administra tu dinero con sabiduría. Sé generoso con otros. Acepta nuevas oportunidades sin miedo. Busca aprender sobre cómo multiplicar tus recursos. La fe sin acción está muerta. Santiago 2:17. Si realmente crees que Dios te quiere próspero, debes empezar a actuar como alguien que confía en su provisión. 5. Conclusión. Tu mentalidad es la clave para tu prosperidad. Hemos aprendido que nuestra mentalidad determina nuestra realidad financiera. Dios quiere que tengamos una mentalidad de abundancia, no de escasez. La pobreza no es solo falta de dinero, sino una forma de pensar. Podemos renovar nuestra mente reemplazando las mentiras con la verdad de Dios. Nuestras palabras y acciones deben alinearse con la mentalidad de provisión de Dios. Empieza a pensar y actuar como alguien que cree en su abundancia. En el próximo capítulo hablaremos sobre la importancia del trabajo y la excelencia para activar la prosperidad.
Muchas personas esperan que Dios les envíe dinero del cielo, pero ignoran que el trabajo diligente es una clave bíblica para la abundancia. No te vayas, lo que viene puede cambiar tu manera de ver el trabajo y la prosperidad para siempre. En el capítulo anterior aprendimos que nuestra mentalidad determina nuestra realidad financiera. Ahora que hemos renovado nuestra forma de pensar, debemos dar el siguiente paso: aplicar principios de trabajo y esfuerzo alineados con la voluntad de Dios. Aquí está la clave. La prosperidad no es producto del azar, sino del esfuerzo, la excelencia y el propósito. Muchas personas piden a Dios bendición financiera, pero no están dispuestas a trabajar con diligencia y excelencia. Hoy aprenderemos cómo Dios usa nuestro trabajo como un canal de provisión y cómo podemos alinearnos con su plan para experimentar abundancia. 1. Dios nos llamó a ser productivos. Desde el principio, Dios diseñó al ser humano para trabajar y producir. Génesis 2:15 dice: «Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase». Dios no creó a Adán para que se quedara sin hacer nada. Le dio una asignación, un trabajo. Esto nos enseña que el trabajo no es un castigo, sino una bendición. Es el medio por el cual Dios nos da recursos y nos permite multiplicar lo que tenemos. 2. El trabajo es una fuente de bendición. Muchas personas ven el trabajo como una carga pesada, pero la Biblia nos muestra que trabajar es un canal de bendición. Proverbios 10:4 dice: «La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece». Aquí hay un principio poderoso. La pobreza no es el resultado de la falta de oportunidades, sino de la falta de diligencia. El trabajo bien hecho es una de las formas en que Dios bendice a sus hijos. Dios quiere que trabajemos, pero no de cualquier manera. Él nos llama a trabajar con excelencia y propósito. 3. Trabajar con excelencia, una clave para la promoción y la prosperidad. Uno de los mayores errores que muchas personas cometen es hacer su trabajo de manera mediocre. La Biblia nos enseña que Dios honra a los que trabajan con excelencia. Proverbios 22:29 dice: «¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se presentará ante reyes, no estará delante de personas sin importancia». Este versículo nos revela un principio clave. Los que trabajan con excelencia no se quedan estancados. Dios abre puertas para aquellos que hacen su labor con dedicación. El esfuerzo y la calidad en lo que hacemos nos llevan a niveles más altos. Si quieres ser promovido, si quieres prosperar, debes destacarte en lo que haces. Dios bendice a quienes trabajan con pasión, responsabilidad y compromiso. 4. ¿Cómo aplicar excelencia en el trabajo? Para que nuestro trabajo sea un canal de bendición, debemos aplicar 3 principios fundamentales. 1. Sé responsable y puntual. Eclesiastés 9:10 dice: «Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas». Dios quiere que nos tomemos en serio nuestras responsabilidades. No importa cuál sea tu trabajo actual, hazlo con el mayor compromiso posible. 2. No trabajes solo por dinero, sino con propósito. Muchas personas trabajan solo por el salario, pero la Biblia nos enseña que debemos trabajar para Dios, no solo para los hombres. Colosenses 3:23 dice: «Todo lo que hagan, háganlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres. Cuando trabajamos con una mentalidad de servicio y propósito, Dios nos recompensa con oportunidades, promociones y bendiciones. 3. Sé innovador y proactivo. El mundo cambia constantemente y quienes prosperan son aquellos que se adaptan, aprenden y buscan mejorar. Dios nos ha dado la capacidad de crear, innovar y multiplicar. Si quieres que tu trabajo sea un canal de prosperidad, pregúntate, ¿cómo puedo mejorar lo que hago? ¿Qué nuevas ideas puedo implementar? ¿Cómo puedo ofrecer más valor en mi trabajo? Los que prosperan son los que no tienen miedo de aprender, crecer y hacer las cosas mejor cada día. 5. El trabajo. Como un canal para bendecir a otros. Dios no nos prospera solo para nuestro beneficio personal. Uno de los propósitos de la riqueza es ser de bendición para otros. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí aprendemos que trabajamos para tener una vida digna, trabajamos para ayudar a los que necesitan. Nuestro esfuerzo no solo nos beneficia a nosotros, sino a nuestra familia y comunidad. Cuando entiendes que tu trabajo es una herramienta para bendecir a otros, Dios multiplica lo que tienes. 6. Testimonios de personas que prosperaron a través de la excelencia en el trabajo. Veamos 2 historias de personas que aplicaron estos principios y vieron resultados impresionantes. Historia 1. Juan y la promoción inesperada. Juan era un empleado promedio en su empresa, pero un día decidió que iba a trabajar con excelencia, sin importar si alguien lo notaba. Llegaba temprano, hacía su labor con responsabilidad y siempre estaba dispuesto a ayudar. Después de un año, su jefe lo llamó y le ofreció un ascenso con un aumento de sueldo significativo. ¿Por qué? Porque los que trabajan con excelencia siempre terminan siendo recompensados. Historia 2. Carolina y su negocio. Exitoso. Carolina tenía un pequeño negocio de repostería. Al principio, las ventas eran bajas, pero decidió poner en práctica principios de excelencia. Mejoró sus recetas, ofreció un mejor servicio y cuidó cada detalle en su negocio. Con el tiempo, sus clientes comenzaron a recomendarla y su negocio se multiplicó de forma impresionante. Hoy tiene una empresa exitosa porque hizo su trabajo con pasión y excelencia. 7. Conclusión. Tu trabajo es una llave para la prosperidad. Hemos aprendido que Dios nos creó para ser productivos y trabajar. El trabajo es un canal de bendición y no una maldición. Los que trabajan con excelencia siempre son promovidos. Nuestro esfuerzo debe estar alineado con un propósito mayor. Cuando trabajamos con excelencia, Dios multiplica nuestras oportunidades. Si quieres ver la prosperidad de Dios en tu vida, empieza a trabajar con más compromiso, pasión y excelencia. En el próximo capítulo, hablaremos sobre cómo administrar correctamente el dinero que Dios pone en nuestras manos. Muchas personas ganan dinero, pero no saben manejarlo, y eso los mantiene en escasez. Pero la Biblia nos da principios claros para administrar nuestras finanzas con sabiduría. No te vayas, lo que viene a continuación puede cambiar completamente tu economía. En el capítulo anterior,
aprendimos que Dios bendice a aquellos que trabajan con excelencia y propósito. Pero aquí está la verdad. No importa cuánto dinero ganes, si no lo administras bien, siempre vivirás en escasez. Muchas personas reciben ingresos, pero los pierden rápidamente por falta de planificación, malos hábitos y falta de conocimiento financiero. Hoy aprenderemos cómo administrar correctamente el dinero que Dios nos da para multiplicarlo y garantizar estabilidad financiera. 1. Dios nos llama a ser buenos administradores. Uno de los mayores errores que muchos cometen es pensar que el dinero que ganamos es completamente nuestro. Pero la Biblia nos enseña que Dios es el dueño de todo, y nosotros solo administramos lo que Él nos da. Salmos 24:1 dice: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios nos ha confiado recursos y espera que los administremos con sabiduría. Lucas 16:11 nos advierte: Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Esto significa que si no sabemos manejar bien nuestras finanzas, Dios no nos podrá confiar más. Para que Dios nos bendiga con mayor abundancia, primero debemos aprender a manejar lo que ya tenemos. 2. Errores comunes que impiden la prosperidad. Muchas personas no prosperan porque cometen errores financieros que los mantienen en escasez. Aquí hay algunos de los más comunes. 1. Gastar más de lo que se gana. Este es uno de los errores más peligrosos. Muchas personas viven con un estilo de vida superior a sus ingresos y terminan atrapadas en deudas. Proverbios 21:20 dice: Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Esto significa que los sabios guardan recursos, pero los necios gastan todo lo que tienen. Si quieres prosperar, aprende a gastar menos de lo que ganas. 2. No tener un presupuesto. Muchas personas no saben cuánto dinero entra ni cuánto sale. Sin control, el dinero desaparece rápidamente y terminan en crisis financieras. Proverbios 27:23 nos aconseja: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. En términos modernos, esto significa controlar tus ingresos y gastos. 3. Acumular deudas innecesarias. La deuda puede convertirse en una trampa que impide la prosperidad. Proverbios 22:7 dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Esto significa que vivir endeudado es vivir como esclavo financiero. Si quieres prosperar, evita deudas innecesarias y aprende a manejarlas con sabiduría. 3. Principios bíblicos para administrar bien el dinero. La Biblia nos da principios claros sobre cómo manejar el dinero con sabiduría. Aquí hay 3 claves fundamentales que debemos aplicar. 1. Planea y organiza tus finanzas. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Dios nos llama a ser personas organizadas y planificadas. Un buen administrador sabe cuánto gana, cuánto gasta y cómo distribuir su dinero. Un plan financiero básico debe incluir diezmos y ofrendas para honrar a Dios, ahorro para emergencias y oportunidades, inversiones para multiplicar los recursos, gastos básicos para vivir con responsabilidad,
Cuando manejamos nuestras finanzas con orden, Dios puede bendecirnos con más. 2. Ahorra y no malgastes. Proverbios 6.68 nos da un consejo poderoso. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Ella guarda su comida en el verano y recoge su sustento en la cosecha. Esto significa que debemos aprender a ahorrar y prepararnos para el futuro. El ahorro no es falta de fe, sino sabiduría para manejar los tiempos de abundancia y escasez. Si hoy estás en una buena situación económica, no malgastes, sino guarda y prepárate para el futuro. 3. Invierte y multiplica tu dinero. Jesús enseñó en la parábola de los talentos que Dios espera que multipliquemos lo que nos da. Mateo 25, 20, 21 dice: Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado 5 más. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esto significa que Dios nos recompensa cuando usamos sabiamente lo que Él nos da. Invertir es una forma de hacer crecer el dinero y asegurarnos una mejor estabilidad financiera. Algunas formas de invertir sabiamente incluyen emprender un negocio propio, aprender nuevas habilidades para aumentar tus ingresos, invertir en activos que generen ganancias a largo plazo. Cuando administramos bien lo que tenemos, Dios nos confía más. 4. Testimonios de personas que aplicaron estos principios. Veamos 2 testimonios de personas que aprendieron a administrar bien su dinero y vieron la bendición de Dios. Historia 1. Luis y la liberación financiera. Luis era una persona que siempre estaba endeudada. Cada mes, su salario desaparecía en pagos de tarjetas de crédito y préstamos. Pero un día decidió aplicar los principios bíblicos. Hizo un presupuesto. Redujo sus gastos innecesarios. Pagó sus deudas poco a poco. Después de 2 años de disciplina financiera, Luis logró salir de deudas y ahora vive con estabilidad económica. La clave fue aplicar sabiduría en la administración del dinero. Historia 2. Elena y el milagro de la multiplicación. Elena tenía un pequeño negocio, pero nunca ahorraba ni invertía. Siempre decía: cuando gane más dinero empezaré a ahorrar. Pero un día aprendió sobre la importancia de guardar una parte de sus ingresos. Comenzó a ahorrar el 10% de sus ganancias y luego invirtió en mejorar su negocio. En menos de un año, sus ventas se duplicaron y su economía cambió completamente. Este testimonio nos enseña que cuando somos fieles y prudentes con nuestras finanzas, Dios multiplica lo que tenemos. 5. Conclusión. La sabiduría financiera es clave para la prosperidad. Hemos aprendido que Dios nos llama a ser buenos administradores de nuestros recursos. Gastar sin control y endeudarse nos lleva a la escasez. Planificar, ahorrar e invertir son principios bíblicos para la estabilidad financiera. Cuando somos fieles en lo poco, Dios nos confía más. Si aplicas estos principios, verás cambios en tu economía y experimentarás la provisión de Dios. En el próximo capítulo hablaremos sobre cómo multiplicar los recursos que Dios nos da. Dios no solo quiere que administremos bien lo que tenemos, Él quiere que aprendamos a hacer crecer nuestros ingresos. No te vayas. Lo que viene a continuación puede abrirte puertas para un futuro de abundancia. En el capítulo anterior,
Aprendimos que administrar bien nuestras finanzas es clave para la estabilidad y la prosperidad. Pero Dios no solo quiere que seamos buenos administradores, Él quiere que multipliquemos lo que nos ha dado. Aquí está la clave. Dios nunca diseñó a sus hijos para vivir al límite de sus ingresos. Él nos llama a multiplicar los recursos que pone en nuestras manos para que tengamos más que suficiente y podamos ser de bendición a otros. En este capítulo aprenderemos cómo aplicar principios de inversión y crecimiento financiero desde una perspectiva bíblica. 1. Dios nos llama a multiplicar, no solo a conservar. Uno de los errores más comunes en la vida financiera es vivir solo con lo necesario sin buscar crecer. Muchas personas ahorran dinero, pero nunca lo invierten ni lo hacen crecer. La Biblia nos enseña que Dios espera que multipliquemos lo que Él nos da. Veamos lo que Jesús dijo en la parábola de los talentos. Mateo 25, 14, 16. El reino de los cielos es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido 5 talentos fue enseguida y negoció con ellos, y ganó otros 5. Esto nos enseña que Dios nos da recursos según nuestra capacidad de administrarlos. No todos reciben lo mismo, pero todos tienen la oportunidad de multiplicar lo que tienen. El siervo que invirtió y multiplicó su dinero recibió una recompensa mayor. Jesús nos deja claro que Dios espera que usemos nuestras habilidades y recursos para producir más. 2. La mentalidad correcta. Para multiplicar. Para que podamos invertir y hacer crecer nuestras finanzas, primero debemos desarrollar la mentalidad correcta. Hay 2 tipos de mentalidad financiera. Mentalidad de escasez, mentalidad de multiplicación. Tiene miedo de arriesgar. Ve oportunidades de crecimiento. Gasta todo lo que recibe. Ahorra e invierte con propósito. Cree que el dinero solo se gana trabajando más horas. Busca formas inteligentes de generar ingresos. Prefiere la seguridad antes que el crecimiento. Está dispuesto a aprender y probar cosas nuevas. Si queremos ver crecimiento financiero, debemos adoptar una mentalidad de multiplicación. Esto significa que no solo trabajamos por dinero, sino que aprendemos a hacer que el dinero trabaje para nosotros. 3. Principios bíblicos para multiplicar los recursos. La Biblia nos da principios claros sobre cómo hacer crecer lo que Dios nos ha dado. Aquí hay 3 claves esenciales. 1. Usa tu sabiduría y conocimiento. Proverbios 24, 3, 4 dice: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Para multiplicar nuestros ingresos, debemos buscar sabiduría y aprender sobre inversiones. Algunas formas de hacerlo incluyen: leer sobre educación financiera, aprender nuevas habilidades que aumenten nuestro valor en el mercado, buscar consejo de personas que han prosperado. Dios no bendice la ignorancia, sino la diligencia y el esfuerzo. 2. No tengas miedo de emprender. Eclesiastés 11:6 dice: por la mañana siembra tu semilla, y por la tarde no dejes reposar tu
Mano, porque no sabes cuál prosperará, si esto o aquello, o si ambos serán igualmente buenos. Esto significa que Dios nos llama a tomar acción y no quedarnos esperando. Si tienes una idea de negocio o una oportunidad de inversión, no tengas miedo de intentarlo. La clave está en orar, buscar dirección de Dios y actuar con sabiduría. 3. Diversifica tus ingresos. Eclesiastés 11:2 nos da un consejo financiero. Poderoso, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Este versículo nos enseña la importancia de diversificar nuestros ingresos. No pongas toda tu confianza en una sola fuente de ingresos. Aquí hay algunas formas de diversificación. Tener un negocio aparte del trabajo principal. Invertir en activos que generen ingresos pasivos. Buscar oportunidades en diferentes áreas para no depender de una sola fuente de dinero. Cuando diversificamos, nos protegemos contra tiempos difíciles y aseguramos un futuro financiero más estable. 4. Testimonios de personas que multiplicaron sus recursos. Veamos 2 historias de personas que aplicaron estos principios y vieron resultados poderosos. Historia 1. Andrés y su negocio. Exitoso. Andrés trabajaba en una empresa, pero su salario no le alcanzaba. Un día decidió comenzar un pequeño negocio en su tiempo libre. En lugar de gastar su dinero extra, lo invirtió en su negocio. Después de un año de esfuerzo, su negocio creció tanto que pudo renunciar a su trabajo y vivir de su emprendimiento. Él entendió que multiplicar requiere esfuerzo, pero trae grandes recompensas. Historia 2. Marta y la inversión inteligente. Marta siempre había trabajado duro, pero nunca había considerado invertir su dinero. Un día escuchó sobre la importancia de hacer que el dinero trabaje para uno. Decidió aprender sobre inversiones y comenzó con algo pequeño. Después de varios meses, sus inversiones empezaron a generar ingresos adicionales. Hoy, Marta tiene múltiples fuentes de ingresos y vive con mayor estabilidad financiera. Esto nos enseña que cuando usamos sabiduría, podemos hacer crecer lo que Dios nos ha dado. 5. ¿Cómo empezar a multiplicar tu dinero? Si nunca has invertido o buscado formas de multiplicar tu dinero, aquí hay 3 pasos clave para comenzar. 1. Comienza con lo que tienes. No necesitas mucho dinero para empezar a multiplicar. Usa un porcentaje de tus ingresos para ahorro e inversión. Invierte en algo que entiendas y puedas manejar. 2. Sé paciente y constante. Las inversiones y negocios toman tiempo en dar frutos. Proverbios 13:11 dice: el dinero ganado de forma apresurada se desvanece, pero el que se obtiene poco a poco crece. No busques enriquecerte rápido. Sé paciente y disciplinado. 3. Busca la dirección de Dios en cada decisión. Antes de invertir o tomar una decisión financiera, busca la guía de Dios. Proverbios 3:5-6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios te dará sabiduría y oportunidades si le pides dirección. 6. Conclusión. Dios quiere que multipliques lo que tienes. Hemos aprendido que Dios nos llama a multiplicar, no solo a conservar. Nuestra mentalidad afecta nuestra capacidad de crecimiento. Invertir y diversificar es clave para la estabilidad fin. Nuestros recursos, Dios nos confía más.
Si aplicas estos principios, verás cómo Dios empieza a abrirte nuevas oportunidades. En el próximo capítulo, hablaremos sobre cómo orar y declarar la provisión de Dios sobre tu vida. Porque la prosperidad no solo se trata de esfuerzo, también se trata de activar el poder de la oración y la fe. No te vayas, lo que viene a continuación puede ser la clave que necesitas para ver cambios radicales en tus finanzas. En el capítulo anterior, aprendimos que Dios nos llama a multiplicar los recursos que nos ha dado y que debemos administrar sabiamente nuestro dinero. Pero hay una verdad espiritual que no podemos ignorar. La prosperidad no solo depende de nuestro esfuerzo, sino también del poder de la oración y la declaración de fe. Mucha gente trabaja duro, invierte y administra bien su dinero, pero siguen viendo escasez porque no han aprendido a activar la bendición de Dios sobre sus finanzas. Hoy aprenderemos cómo orar, declarar la provisión divina y liberar la abundancia que Dios ya ha prometido para nosotros. 1. La oración. Abre las puertas de la provisión. Uno de los errores más comunes es pensar que solo con esfuerzo humano podemos prosperar. La Biblia nos dice que Dios es nuestra fuente de provisión y que dependemos de Él para recibir lo que necesitamos. Filipenses 4:19 declara: Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios tiene riquezas en gloria, pero esas riquezas solo se activan cuando oramos y pedimos con fe. Santiago 4:2 nos advierte: No tenéis, porque no pedís. Esto significa que si no le pedimos a Dios su provisión, estamos limitando lo que podemos recibir. La oración es la llave que abre los cielos y trae la provisión a nuestras vidas. 2. ¿Cómo orar para activar la provisión de Dios? Dios quiere escuchar nuestras oraciones y responderlas, pero hay una forma correcta de orar por nuestras finanzas. Aquí hay 3 pasos esenciales para hacer una oración efectiva de provisión. 1. Ora con fe y expectativa. La fe es el ingrediente más importante en la oración. Jesús dijo en Marcos 11:24, Por eso os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto significa que debemos orar creyendo que ya hemos recibido la bendición, incluso antes de verla con nuestros ojos. Cuando ores, no dudes ni pongas excusas. Di con autoridad: Señor, gracias porque ya has provisto todo lo que necesito. Declaro que la abundancia llega a mi vida ahora mismo. 2. Pide sabiduría para administrar los recursos. Dios no solo quiere darnos dinero, Él quiere enseñarnos a manejarlo bien. Santiago 1:5 dice: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando ores, pídele a Dios que te guíe en tus decisiones financieras. Una oración efectiva sería: Señor, dame sabiduría para manejar el dinero con inteligencia y multiplicar lo que tú me das. Dios honrará esa oración y te mostrará oportunidades que antes no veías. 3. Cancela toda maldición de escasez en tu vida. Muchas personas están bajo maldiciones generacionales de pobreza y ni siquiera lo saben. La Biblia nos enseña que las maldiciones pueden pasar de generación en generación, pero que en Cristo tenemos el poder de romperlas. Gálatas 3:13 dice:
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esto significa que si hay patrones de pobreza en tu familia, tú tienes la autoridad para romperlos en oración. Ora con autoridad. En el nombre de Jesús, cancelo toda maldición de escasez en mi vida y mi familia. Declaro que soy libre y que la prosperidad de Dios fluye en mí. 3. El poder de la declaración en nuestras finanzas. La Biblia nos enseña que nuestras palabras crean nuestra realidad. Proverbios 18:21 dice: La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Esto significa que si constantemente hablas pobreza, atraerás pobreza. Pero si hablas bendición, activarás la abundancia en tu vida. 4. Declaraciones poderosas para activar la provisión. Aquí tienes 5 declaraciones bíblicas que puedes repetir todos los días para ver cambios en tu economía. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Soy cabeza y no cola, estoy arriba y no abajo. Deuteronomio 28:13. Mi casa está llena de riquezas, porque temo al Señor. Salmos 112:3. Todo lo que haga prosperará en el nombre de Jesús. Salmos 1:3. Dios me da el poder para hacer riquezas. Deuteronomio 8:18. Repite estas declaraciones con fe todos los días y verás cómo tu mentalidad y tu situación financiera empiezan a cambiar. 5. Testimonios de personas que vieron la provisión de Dios. Historia 1. Ana y el milagro financiero. Ana tenía muchas deudas y no veía salida. Un día aprendió sobre el poder de la oración y comenzó a orar y declarar la provisión de Dios todos los días. En menos de 2 meses, Dios le abrió una puerta de trabajo que le permitió pagar todas sus deudas. Hoy, Ana vive en estabilidad financiera porque aprendió a confiar en el poder de la oración. Historia 2. Carlos y la multiplicación de recursos. Carlos tenía un pequeño negocio, pero nunca prosperaba. Un día decidió hacer una oración específica por su negocio y comenzó a declarar que Dios multiplicaba sus ventas. En poco tiempo, su negocio creció tanto que tuvo que contratar empleados. Este testimonio nos enseña que cuando confiamos en Dios y declaramos su palabra, los milagros ocurren. 6. ¿Cómo? Hacer de la oración y la declaración un hábito diario. Si quieres ver la provisión de Dios en tu vida, debes hacer de la oración y la declaración un hábito constante. Aquí tienes un plan de acción diario. Cada mañana ora y agradece a Dios por la provisión del día. Declara versículos de bendición financiera en voz alta. Pide sabiduría para administrar bien tu dinero. Rompe cualquier palabra negativa, la escasez que hayas dicho. Confía y espera en Dios con paciencia. Dios responde a la oración cuando es hecha con fe y constancia. 7. Conclusión. La oración es la clave final para la prosperidad. Hemos aprendido que Dios es nuestra fuente de provisión. La oración es clave para activar su bendición en nuestras vidas. Debemos pedir con fe y declarar su palabra sobre nuestras finanzas. Nuestras palabras tienen poder y pueden cambiar nuestra realidad económica. Cuando oramos con constancia, Dios responde con abundancia. Si aplicas estos principios, verás cómo Dios empieza a abrir puertas en tu vida financiera. En el próximo capítulo,
haremos un resumen de los 7 pasos para romper la pobreza y activar la abundancia de Dios en tu vida. No te vayas, lo que viene a continuación es el cierre de esta enseñanza poderosa. Hemos llegado al final de este poderoso mensaje sobre cómo romper la pobreza y activar la abundancia de Dios en nuestra vida. A lo largo de este camino, hemos aprendido que la prosperidad no es cuestión de suerte, sino de principios bíblicos aplicados con fe y acción. Ahora, hagamos un repaso de los 7 pasos esenciales que hemos estudiado para transformar nuestras finanzas y vivir bajo la provisión de Dios. 1. Rompe las creencias limitantes sobre el dinero. Aprendimos que la pobreza no es el plan de Dios para nosotros. El dinero no es malo, lo malo es amarlo más que a Dios. Renovar nuestra mente es el primer paso para recibir la abundancia divina. 2. Practica la fidelidad financiera con Dios. El diezmo y las ofrendas son principios bíblicos que activan la improvisión. Cuando somos fieles con lo poco, Dios nos confía mucho más. Dios nos desafía a probarlo en este principio y promete abrir las ventanas de los cielos. 3. Desarrolla una mentalidad de abundancia. Nuestra mentalidad determina nuestra realidad financiera. La pobreza es más que falta de dinero, es una forma de pensar. Si pensamos en escasez, atraeremos escasez. Si pensamos en abundancia, atraeremos abundancia. 4. Trabaja con excelencia y propósito. Dios bendice a los que trabajan con diligencia y excelencia. El esfuerzo y la calidad en lo que hacemos nos llevan a niveles más altos. El trabajo no es solo una forma de ganar dinero, sino una oportunidad para glorificar a Dios. 5. Administra tus finanzas con sabiduría. Ganar dinero no es suficiente. Debemos aprender a administrarlo correctamente. El ahorro, la planificación y el manejo inteligente del dinero son claves para la estabilidad. Cuando somos buenos administradores, Dios nos confía aún más. 6. Invierte y multiplica los recursos que Dios te da. Dios espera que multipliquemos lo que Él nos da, no que lo guardemos sin propósito. La diversificación y la inversión son claves para la estabilidad financiera. Cuando usamos sabiamente nuestros recursos, Dios nos bendice con aún más. 7. Ora y declara la provisión de Dios sobre tu vida. La oración es la llave que abre las puertas de la provisión. Declarar las promesas de Dios sobre nuestras finanzas cambia nuestra realidad. La fe, combinada con acción, activa la abundancia en nuestra vida. La decisión está en tus manos. Hemos cubierto 7 pasos bíblicos que pueden transformar por completo tu vida financiera. Pero aquí está la clave. Nada cambiará si no tomas acción. Dios ha puesto delante de ti el conocimiento y las herramientas, pero eres tú quien debe decidir aplicarlas. Deuteronomio 30:19 nos dice: Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Hoy Dios te da una elección: seguir viviendo en escasez y conformismo, o tomar acción, aplicar estos principios y entrar en la abundancia que Él tiene para ti. ¿Qué vas a decidir? Llamado a la acción. Toma el primer paso.
Hoy, si realmente quieres ver cambios en tu vida, te desafío a hacer 3 cosas ahora mismo. 1. Escribe en los comentarios: Señor, recibo tu prosperidad y decido aplicar tus principios en mi vida. 2. Comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje. Dios te usará para bendecir a otros. 3. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más enseñanzas que te ayudarán a crecer en tu fe y en tu vida financiera. Dios quiere bendecirte, pero depende de ti recibir esa bendición. Jeremías 29:11 dice: Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Dios tiene un futuro de prosperidad para ti. Él ya ha preparado todo, pero tú debes dar el primer paso. No postergues más tu bendición. Toma acción hoy y prepárate para ver la provisión y la abundancia de Dios manifestarse en tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo mensaje.